Buenos días, mi nombre es Gilder Arlizado Gal, actualmente estudio Ingeniería Industrial. A continuación les voy a hacer una presentación de solidificación. La solidificación es un proceso físico que conduce a la materia de un estado líquido a un estado sólido, mediante la alteración de sus condiciones, la temperatura, congelación o presión, o a través de la pérdida de humedad por evaporación, desencadenación en este proceso inverso de la función. Tenemos cuatro estados. Uno es el estado líquido de la materia. Sus partículas contienen mucha energía y se hallan en un estado de alta movilidad. La segunda, aparición de núcleos sólidos en el líquido, como cristales en endurecimientos dispersos en el contenido líquido. El tercero, aparición de dendritas en el líquido, líneas sólidas que unifican los núcleos y acusan a la partición de bloques sólidos o semisólidos. La cuarta es aparición de granos sólidos, subsiguiente permitida de movilidad de las partículas, lo cual resalta en la solidificación del líquido. Por lo tanto, la solidificación de metales y aleaciones es importante proceso industrial, dado que la mayoría de metales se funden para moldearlos como productos semi-acabados o acabados. ¿Listo? La nucleación homogénea. El metal proporciona los átomos para generar núcleos. Cuando se baja la temperatura de un metal líquido por debajo de su punto de fusión, comienzan a formar núcleos, que esto se refiere a un conjunto de átomos con menor velocidad que se mantiene unidos. Se requiere de un alto grado de subenfriamiento. Para que un núcleo estable pueda transformarse en un cristal debe alcanzar un tamaño crítico, una agrupación de átomos enlazados entre sí con un tamaño menor al tamaño crítico. Se llama embrión. Y otra que sea mayor que el tamaño crítico se llama núcleo, a causa de su inestabilidad. Los embriones se forman y disuelven constantemente en el metal fundido, debido a la agitación de los átomos. En general, la solidificación de un metal o aleación puede dividirse en las siguientes etapas. Son tres. La formación de núcleos, que es esta, establece una fundido-nucleación, el crecimiento de núcleos para formar cristales, y la tercera, la formación de una estructura granular. Los dos mecanismos principales por los que tiene lugar la nucleación de partículas sólidas en un metal líquido son la nucleación homogénea y la nucleación heterogénea. Por lo tanto, la nucleación homogénea tiene un lugar en el líquido fundido cuando el metal proporciona por sí mismo los átomos que se requiere para formar los núcleos. La nucleación heterogénea se produce en el metal líquido sobre las paredes del molde al usar un agente insoluble, es decir, sin refinadores de grano. Esta nucleación difiere si el caso es metal o puro o una aleación. En la nucleación homogénea de un metal puro que está solidificado deben considerarse dos tipos de cambios de energía. La energía libre de volumen, liberada por la transformación de líquidos y sólidos a sólido. La energía libre de superficie, necesaria para formar las nuevas superficies sólidos de las partículas solidificadas. Por lo tanto, el cambio de energía libre total para la formación de un embrión esférico o de un núcleo de radio formado por enfriamiento de un metal puro está dado por la ecuación que se encuentra a continuación, que es este ejemplito que les tengo acá. Heterogénea es la que tiene lugar en un líquido sobre la superficie del recipiente que lo contiene.
las impurezas insolubles u otros materiales estructurales disminuyen la energía libre necesaria para formar un núcleo estable. Para que esto ocurra, la nucleación heterogénea, el agente de nucleación sólido, la impureza sólida del recipiente debe ser mojada por el metal líquido. También el líquido debe solidificar fácilmente en del agente de nucleación, como lo podemos ver acá, líquido, el sólido y la impureza. La nucleación heterogénea ocurre sobre el agente de nucleación porque la energía superficial para formar el núcleo estable es inferior a que si el núcleo se formara en el propio líquido puro, nucleación homogénea. Al ser menor la energía superficial para la nucleación heterogénea, el cambio de energía libre total para la formación de un núcleo estable deberá ser también menor y también será menor del tamaño del núcleo crítico. De esta forma, se requiere menor subenfriamiento para producir un núcleo estable por nucleación heterogénea, así como lo podemos ver acá en el dibujito que tenemos. Después de que se forman los núcleos estables en un metal en solidificación, crecen hasta formar cristales. En cada cristal los átomos están ordenados en la modelo esencialmente regular, pero las orientaciones de cada cristal varían. Se producen normalmente dos tipos de estructuras de grano principalmente. Estos son los granos esquiacionales, granos columnares. Si las condiciones de nucleación y crecimiento en el metal líquido durante la solidificación tales que los cristales pueden crecer por igual en todas las direcciones, se obtendrán granos equilacionales. Los columnares son alargados, delgados y burdos, y se forman cuando un metal se solidifica muy lentamente en la presencia de un fuerte gradiente de temperatura. Acá podemos ver los granos de columnares, los granos equiaxiales y el molde. Este es el molde. De monocristales. La mayoría de los materiales cristalinos para ingeniería están formados por muchos cristales y, por consiguiente, los policristalinos, sin embargo, hay unos pocos que constan de un sólido cristal, se llama monocristales, a la vez de una turbina de gas con diferentes estructuras granuales. Policristanos equiaxial, policristalino columnar y monicristal. Para el crecimiento de los monocristales, la solidificación debe tener lugar alrededor de un único núcleo, de modo que no se nuclee ni crezca ningún otro cristal. La velocidad de crecimiento del cristal deberá ser lenta para que la temperatura de la interfase sólido-líquido esté ligeramente por debajo del punto de fusión del sólido que se está solidificando. Un ejemplo de monocristales de una utilización industrial son los monocristales de silicio, que se cortan en obleas para chips de circuitos integrados electrónicos en estado sólido. Los monocristales son importantes en estas aplicaciones, ya que los límites de grano podrían interrumpir el flujo de electrones en dispositivos fabricados con semiconductores a base de silicio. Soluciones sólidas de metálicas. Una aleación metálica o simplemente una aleación es una mezcla de dos o más metales de un metales y uno metal, no metales. La aleación puede tener estructuras relativamente sencillas. La aleación puede ser extremadamente complejas, algunas contienen unos 10 elementos en su composición nominal. La aleación más simple es la solución sólida, que es un sólido que consta de dos o más elementos que están dispersos atómicamente y forman una estructura de una sola fase.
soluciones sólidas, sustitucionales e intersticiales, como podemos ver acá en los dibujos y en los ejemplos que les tenemos en la presentación. Soluciones sólidas sustitucionales, formadas por dos elementos. Los átomos de sólido pueden sustituir a los átomos de disolvente en las posiciones de la red cristalina. Condiciones para una gran solubilidad son cuatro. La primera son los diámetros de los átomos de los elementos no deben diferenciar mucho más de aproximadamente 15%. Las estructuras cristalinas de los elementos tienen que ser las mismas. No deben haber diferencias apreciables en las electronegatividades de los dos elementos para evitar que formen compuestos. Los dos elementos deben tener la misma valencia. Si los diámetros atómicos de los dos elementos que forman la solución sólida son diferentes, provocará una distorsión en la red cristalina. Las soluciones sólidas intersticiales. En las soluciones sólidas intersticiales, los átomos de sólido se sitúan en los espacios que hay entre los átomos de disolvente o átomos de celda. Se pueden formar soluciones sólidas intersticiales cuando un átomo es mucho mayor que el otro. Uno de los ejemplos es el que tengo a continuación, de que pueden formar soluciones sólidas intersticiales debido a su pequeño tamaño. Son el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Imperfecciones cristalinas. Los tres principales grupos son los defectos puntuales o dimensiones cero, defectos de línea o de una dimensión dislocacionales, defectos de dos dimensiones que incluyen superficies externas y superficies de límite de grano. Los defectos macroscópicos tridimensionales o de volumen también pueden incluirse. Ejemplos de estos defectos son poros, fisuras e inclusiones. Defectos puntuales. El defecto puntual más sencillo es el vacante. Un sitio atómico en el que desaparecido al átomo que lo ocupaba. Perturbaciones locales durante el crecimiento de los cristales, reordenaciones atómicas en un cristal ya existen debido a la movilidad de los átomos. En los metales, la concentración de vacantes es en equilibrio. Un átomo en 10. Las vacantes en metales son defectos en equilibrio y su energía de formación es aproximadamente de un. Las vacantes que no están en equilibrio tienen tendencia a formar aglomerados, formando divacantes o trivacantes. Las vacantes pueden moverse e intercambiar su posición con sus vecinas. Este proceso es importante en la migración o disfunción de los átomos en estado sólido, particularmente a temperaturas elevadas donde la movilidad de los átomos es mayor. Efecto autointersticial o intersticialidad. Algunas veces un átomo de un cristal puede ocupar un hueco intersticial entre los átomos de su entorno que lo ocupan en posiciones atómicas normales. No ocurre generalmente de forma natural por las distorsiones estructural que provocan, pero se pueden introducir en la estructura por irradiación. Cuando los iones de carga, que son estos, cuando los iones de carga opuesta faltan en un cristal iónico, se crea una divacante aniónica tónica. Si un catión se mueve a un defectos lineales disclosionales. Son defectos que promueven una distorsión de red centrada en torno a una línea. Se crean durante la solidificación de sólidos cristalinos, en la deformación plástica o permanente de los sólidos cristalinos,
por condensación de vacantes y por desajuste atómico de la disolución de sólidos. Dislocación de arista. Una dislocación de arista se crea en un cristal por intersección de un medio plano adicional de átomos justo encima del símbolo. La T invertida indica una dislocación de arista positiva, mientras que la T normal indica una dislocación de arista negativa. Acá vamos a encontrar dos ejemplos: creación de vacantes, eliminación de interseccionales. Las dislocación son defectos de no equilibrio y almacenan energía en la región distorsionada de la red cristalina alrededor de una dislocación. La dislocación es una arista presentada en una región de tensión o compresión donde se encuentra el medio plano adicional y una región de esfuerzo a la tensión debajo del medio plano adicional de átomos. Planares. Los defectos planares incluyen superficiales externas, límites de grano, mezclas, bordes de ángulo cerrado, bordes de ángulo abierto, torsiones y fallas de apilamiento. Las superficies externas se consideran defectos debido a que los átomos de la superficie están enlazados a otros átomos solo por un lado. Como resultado de ello, estos átomos tienen un mayor estado de energía en comparación con los átomos situados dentro de los cristales. La mayor energía asociada con los átomos de las superficies de un material hacia la superficie susceptible a la erosión y a la reacción a reaccionar con elementos de ambiente. De grano. Los límites de grano son los defectos de la superficie en los materiales policristalinos que separan a los granos cristales de diferentes orientaciones. Mezclas de bordes de maclas son otro ejemplo de un defecto bidimensional. Una mezcla se define como una región en la que existe una imagen de espejo de la estructura a través de un plano o borde. Los bordes gemelos se forman cuando un material se deforma permanentemente a una manera plástica, mezcla de deformación. También pueden aparecer durante el proceso de la recristalización en los que los átomos se vuelven a situar en un cristal deformando mezcla templada. Los defectos de los volumétricos. Los defectos volumétricos tridimensionales se forman cuando un grupo de átomos o de defectos puntuales se unen para formar un vacío tridimensional, o de manera inversa, un grupo de átomos de ángulo impureza pueden unirse para formar un precipitado tridimensional. El tamaño de un defecto volumétrico puede variar desde unos cuantos nanómetros hasta centímetros, como se pueden ver acá en las imágenes. Bueno, les agradezco por la atención prestada y hasta acá terminó esta presentación. Espero les haya gustado.